Alerta en C5N y esto está pasando ahora. Detectaron un caso positivo de COVID-19 en un crucero proveniente de África. Atención, reiteramos. En un crucero detectaron un caso de COVID-19 positivo en un crucero proveniente de África. Atención, porque por estas horas, donde el mundo entero está hablando de la nueva variante, lo que se sabe ahora es que hay un crucero donde hay una persona contagiada. Podría ser esta nueva variante o no, no lo sabemos hasta el momento. Esto es lo que se sabe. Se trata de un turista que presentó síntomas a bordo y que se encontraba aislado junto a su familia al momento en que el barco llegó a la Argentina. Reiteramos. Se desconoce la variante de COVID que contrajo el pasajero, que se está recuperando favorablemente. El crucero se llama Hamburg, blanco de una insólita situación en el puerto de Buenos Aires porque tiene coronavirus. Así fue confirmado. Se trata de un turista, reiteramos, que se encontraba a bordo, aislado con su familia. La Dirección de Sanidad asegura que una vez que tomó conocimiento de este caso, ordenó hisopar al resto de los pasajeros y tripulantes cuyos exámenes PCR dieron negativo. El buque de pasajeros Hamburg llegó el día viernes a Buenos Aires, procedente de Cabo Verde. Según se supo, por un insólito error, sus pasajeros fueron autorizados a desembarcar cuando deberían haber sido sometidos a un protocolo más riguroso en virtud de la preocupación mundial que existe por la cepa Omicron de coronavirus. Bueno, por supuesto, y lo decía yo recién, ¿no? Desde el viernes pasado, que el mundo está hablando de este tema. Bueno, ¿qué pasó? Una funcionaria de sanidad se confundió al considerar que Cabo Verde, la isla donde había partido el barco, forma parte del continente asiático y no del africano. Por eso se le otorgó a la embarcación la llamada libre plática, lo que significa que tanto pasajeros como tripulación pueden descender a tierra firme. 12 horas después, una vez descubierto el fallo, llegó la orden de retirarla de la nave y entonces se supo que el buque estaba en cuarentena. Esta es información que aporta Infobae.com y lo cuento porque hay que ser rigurosos, ¿no? Con esta información. Detectaron un caso de COVID aparentemente en el crucero que llegó de África. No se sabe cuál es la variante. Se encuentran los pasajeros aislados. Gaby Michi está aquí con nosotros para aportarnos más información, pero claro, todas las miradas puestas en África, en la variante Omicron, bueno, y ahora en este crucero también, sí, ¿no? dos o tres datos para tener en cuenta. Cuando se conoce esta historia, digamos, por el error supuestamente cometido por un empleado o una empleada de sanidad que confundió Cabo Verde como un país de Asia y no de África, bueno, surge esta discusión y horas después se confirma, le permiten supuestamente a los pasajeros descender aquí y después se confirma justamente que hay un caso positivo, pero como decías bien, Dani, no se sabe si es de la cepa Omicron. Hay que decir una cosa, Cabo Verde no figura entre los países que están como en alerta o como dentro de la nómina de países a los cuales se le está vedando la entrada a otros lugares. Claro. Esto es importante señalarlo, porque está en el centro de África y esto es importante porque hasta tanto no se tenga la confirmación de que se trate o no de la cepa Omicron, digamos, hay que actuar con mucho cuidado. En principio es esto, un crucero que llega de Cabo Verde, hay este error que se produce pensando que era un país de Asia, y era de África, donde ya regían algunas medidas restrictivas para los que llegaban desde África. Después se confirma que hay un caso positivo de COVID, pero bueno, todavía no está confirmado si se trata de la variante Omicron o de otra. Mira, estamos ya en contacto con Claudia Madis, la directora de Sanidad de Fronteras, a ver si nos puede aclarar un poquito más, ¿no?, respecto de lo que Gaby nos estaba contando. Claudia, buenas tardes, aquí en C5N, Daniela la saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniela. Bueno, a ver, ¿nos puede aclarar qué fue lo que pasó? Gaby nos estaba contando, aparentemente todo esto surge por la confusión de una empleada. No, esa información es errónea, no hubo ninguna confusión. Nosotros veníamos siguiendo este barco desde alta mar porque teníamos el reporte de un caso positivo. El buque venía siendo monitoreado, el buque fue sometido a un testeo con antígeno dentro de las 24 horas de su arribo, anticipó su llegada a Buenos Aires, estaba previsto para el día siguiente.
El día viernes a la noche se hizo una evaluación no solo de la documentación completa de todos los pasajeros y tripulantes sobre su vacunación, se hizo toma de temperatura de todos los que estaban a bordo, de las más de 300 personas que estaban a bordo, se evaluó el resultado del test de antígeno negativo de todos, a excepción del señor que teníamos aislado, que era caso positivo, es decir, el buque llegó con un caso positivo, que nosotros teníamos registrado, teníamos conocimiento que era caso positivo y por eso lo estábamos monitoreando. Y por otra parte, el día sábado a la mañana, en función de los resultados y la evaluación que había dado en valores normales, la temperatura, los antígenos negativos, y que el caso positivo estaba aislado desde hacía muchos días, al igual que sus contactos estrechos, la gente de Sanidad de Fronteras, cumpliendo los protocolos usuales de cruceros, que tenemos un protocolo específico, en principio dejó descender a un grupo de pasajeros que tenía que tomar su vuelo de regreso a Buenos Aires y recibió la contraorden de mantener igual a todo el pasaje completo porque se decidió hacer una evaluación conjunta. Claudia, perdón, ¿le puedo hacer una interrupción? De la ciudad. Sí, ¿Le puedo hacer una interrupción? Y ahí seguimos desde estos pasajeros que descendieron y cómo fue después la contraorden. Está bien, entonces, a ver si queda claro. Es un solo pasajero, no dos. Es un solo pasajero que dio positivo a bordo hace unos días. Ese pasajero fue aislado en el mismo momento y fue monitoreado en acuerdo entre la empresa y nosotros sobre su situación de salud por contactos estrechos y la documentación médica que pedimos. Bien. No hubo un segundo caso positivo hasta el momento, entonces. Hasta el momento no hubo ningún segundo caso positivo. El resultado de los antígenos hechos antes de la llegada del buque y el PCR hecho el día sábado después de la llegada del buque ha dado negativo para todos, incluso para el caso positivo. Bien, Gaby. Claudia, quería preguntarle, primero que nada, de dónde surge esta información, ¿no?, de la supuesta confusión de Asia con África, por un lado, y lo otro que quería preguntarle es por qué Cabo Verde no figura en la nómina de los países donde ya se han detectado casos de la cepa Omicron. ¿Esto es así? Mire, en primer lugar no hubo ninguna confusión, porque nosotros no entramos en discusión en relación donde quedaba Cabo Verde, no sé dónde salió esa versión, no es correcta. Nuestras decisiones fueron tomadas en función al caso positivo que teníamos y a las evaluaciones de riesgo que no solo hemos hecho nosotros, sino otras áreas del Ministerio. Me hizo una segunda pregunta. La segunda pregunta era, teniendo en cuenta que Cabo Verde no figura en la nómina de los países que han sido señalados como donde se bloquearon justamente los vuelos hacia otros lugares y demás, si figuraba entre la nómina de posibles destinos peligrosos por esta variante, digamos. Para nosotros, para la Argentina, por una decisión, por un principio de precaución, se ha tomado como situación de prevención hasta que se sepa más de esta variante a todo el continente africano. Bien. Claudia, bueno, es importantísima la aclaración, ¿no? Y ser precisos en esto, porque si no, bueno, la verdad que las dudas se imaginará en este momento donde se vuelve a hablar de una nueva variante y de situaciones complicadas en diferentes países, cierres de frontera y demás, la preocupación es mucha. Ahora, entonces, ¿qué es lo que se cree? Que esta persona subió con un test que había dado negativo y después ya a bordo se detecta que es positivo. No hubo error tampoco en el... No hubo ningún error. A ver, nosotros, como ya le dije, el barco, la empresa actuó en forma muy responsable. En el momento en que tuvo un caso lo comunicó al próximo puerto, que era el nuestro, lo comunicó con tiempo, nosotros nos enteramos, lo monitoreamos, le dimos indicaciones a la empresa precisas sobre cómo manejarse, le pedimos ese testeo con antígeno previo, se hizo la evaluación de salud caso a caso, se sabe que tomar la temperatura uno a uno de 300 y pico de pasajeros lleva tiempo, se hizo con la colaboración de la empresa. Después, por decisión también del área de epidemiología, se decidió tomar un PCR adicional al testeo con antígeno y se llegó a esta conclusión de que no existía una situación de riesgo que ameritara impedir el descenso o la continuidad de la actuación del buque, más allá de indicar que continuara
los contactos estrechos y el caso positivo aislados hasta que se cumpla el periodo que es usual que fijamos. Bien. Igual a mí me parece muy importante el aporte de ustedes en estar dándonos la oportunidad de informar, porque la verdad que en esta situación donde la información pasó a ser confusa, es importante para nosotros la buena conducta Claudia de la empresa que nos notificó, la buena colaboración de los viajeros que en todo momento nos contaron cuál fue el recorrido, el itinerario que siguieron. Bien. Así que bueno, nosotros sabemos que la información de salud se maneje seriamente. Bien. Claudia, queremos agradecerle, le pregunto por sí o por no porque no nos queda tiempo. ¿El aforo es del 100% en el crucero? El crucero tiene un aforo que se vincula con la capacidad de ventilación que tiene en sus instalaciones. Así que en cada crucero varía depende de acuerdo de a eso, la capacidad perfecto. que tiene. Bien. Nosotros pedimos que todos vengan vacunados. Bien. Y bueno, la verdad que yo les agradezco que hayan procurado consultar con una fuente confiable. Bien, por supuesto, por supuesto. La idea es hablar con ustedes y que nos cuenten qué es lo que ha pasado. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias. No, gracias a usted. Buen día. Todo esto está pasando ahora y te lo contamos. Momento de hacer una pausa. Para nosotros la primera y ya venimos. Las Argentinas, de lunes a viernes a las 6 por C5N. La realidad. A la hora de analizar y pensar.